Bueno, mire, pues para nadie es un secreto que hay cientos de personas y empresas que parte de sus ahorros o ingresos los depositan en bancos extranjeros. Estos depósitos, en una cantidad importante de ocasiones, se conoce que son hechos en países o territorios conocidos como paraísos fiscales, en los que incluso se facilita la constitución de empresas por los privilegios a los que son acreedores por las leyes locales. La verdad es que hay muchos mitos y realidades acerca de los paraísos fiscales y por ello es que con el apoyo de una experta vamos a conocer acerca de este fenómeno, por lo que le agradezco muchísimo a la maestra Adriana Hernández Ortiales, consultora en finanzas públicas, nos acompaña esta tarde. Bienvenida, Adriana. Hola doctor, un gusto estar contigo una vez más. Gracias. Mira, pues es un tema que me habían solicitado por redes sociales la audiencia, el de los paraísos fiscales, tantos mitos y realidades que se escuchan, se leen. Entonces, si empezamos porque llevados en cuentas claras por ti, nos digas qué es un paraíso fiscal, cómo funciona. Claro que sí, vamos a hablar sobre los paraísos fiscales, dónde se encuentran y qué representan para la economía, no solo de México, sino del mundo. Antes de ello, quisiera platicar un poco de la desigualdad que existe entre cómo se les grava los ingresos a los más ricos y a la clase media o la clase más baja en este país. Si pudiéramos poner en términos de PIB, en 1996, Sí. 16 de los más ricos en México tenían el 2% del PIB. Para hoy, este 2% creció al 10% del PIB. ¿Qué significa? Que la riqueza de estas 16 personas representa lo que en conjunto tienen 20 millones de mexicanos. Si estas, es más, si 4 de estos multimillonarios hubieran contratado a 3 millones de trabajadores mexicanos y les hubieran pagado un salario mínimo, su riqueza no habría disminuido un solo peso. ¿Qué significa? Que además este segmento de la población generalmente paga menos impuestos que aquellos que tenemos un salario ya fijo, o aquellos que trabajan, por ejemplo, en el sector público, en un empleo formal y que en automático les retienen su impuesto. ¿Por qué? Porque una persona que está en un empleo formal o en un sector formal no puede deducir, por ejemplo, la telefonía, sus autos o gastos que pueda ejercer para poder realizar su trabajo. En cambio, alguien que trabaja, no sé, un dentista, un médico, un economista, sí puede deducir la telefonía. Y entonces cuando tú comparas cuánto paga una persona asalariada contra la persona que trabaja de manera por su cuenta, pues los impuestos son menores para aquellos que sí pueden deducir. De aquí la diferencia entre ingresos tanto en la clase muy alta y también en las que tienen un trabajo formal. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque ahora vamos a pasarlo al panorama internacional. Pensemos en un Amazon, pensemos en un Tesla. Los dueños de estas empresas, por ejemplo, Musk, el dueño de Tesla, en 2018 no pagó nada de impuestos a pesar de las grandes ganancias que generó. O Bezos, el dueño de Amazon, no pagó nada de ISR de 2007 a la fecha. ¿Cómo logran hacer esto y que los empresarios mexicanos también lo hacen? Porque sabemos que el 25% de la inversión extranjera directa se encuentra en paraísos fiscales. ¿Cómo logran hacer esto? Pues yo hoy les quiero hablar sobre un doble irlandés y un sándwich holandés. ¿Cómo surge esto? Bueno, pues aquella empresa mexicana o estadounidense que genera sus ventas en territorio mexicano o en territorio estadounidense, tiene su empresa en Irlanda. ¿Por qué en Irlanda? Porque Irlanda es un país que cobra el 12.5% de impuesto cuando, por ejemplo, en México cobramos el 30% de impuesto. Entonces, tú vendes en México, pero tu empresa que tiene los derechos de tu compañía está en Irlanda, entonces todo lo que vendas en México lo reportas en Irlanda y ya no pagas el 30%, pagas solamente el 12.5%. Pero después sabemos que las transacciones entre países europeos no pagan nada de impuesto. Entonces, aún cuando ya las empresas lograron evadir el 30% en México, dicen el 12.5 en Irlanda sigue siendo muy alto, entonces vamos a transferirlo a una empresa europea, por ejemplo, un Holanda, que su tasa es todavía más baja, lo transfieren y luego la holandesa, que no tiene una tasa para las ganancias, las royalties que conocemos, la transfiere otra vez a Irlanda. Ahí está nuestro doble irlandés, porque esta irlandesa tiene su cuenta en un paraíso fiscal como Bermudas.
Entonces, ya evadieron, ya bajaron una tasa alrededor del 8%, y cuando Holanda la regrese a Irlanda, para que Irlanda ahora la mande, por ejemplo, a las Bermudas o a las Canarias o a las Turcas, entonces la tasa baja hasta el cero, hasta el del cero o incluso, perdón, del 3 al 0%, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro doble irlandés con nuestro sándwich holandés. ¿Qué está sucediendo a nivel internacional? Bueno, desde hace 8 años se ha dicho que debería de haber un piso parejo, es decir, que paraísos como Irlanda o como Bermudas no existieran o que no cobraran una tasa tan baja. Entonces se propuso que tuviéramos un piso de una tasa en la que al menos se cobrara un 10, un 20% y no más abajo de ello. No había logrado efecto porque pues el líder de este mundo, Estados Unidos, no había liderado esta propuesta hasta ahora con Biden, que fue el que hace unos días propuso que esta tasa mínima sea del 15% a nivel global. Es decir, ya no va a haber como un pásele, venga para acá, que yo le ofrezco menos, si se vienen para acá yo les voy a cobrar solo el 10, yo les voy a cobrar solo el 8, sino que ahora haya un mínimo de al menos el 15%. ¿Qué va a suceder? Una empresa mexicana que vende en México, pero a lo mejor está en Irlanda, Irlanda cobra el 12.5%. Si establecieran, pensemos hoy que se aprueba el 15 que está proponiendo Estados Unidos y el G7, pensemos que se aprueba el 15, entonces van a pagar el 2.5, o sea, el diferencial de Irlanda del 12.5 al 15, ese 2.5 va a tener que regresar a México, o va a tener que regresar a Estados Unidos, o va a tener que regresar al lugar donde se encuentra la empresa. Eso va acompañado con otros límites que quiere poner en la OCDE, porque recordemos que en julio viene todavía la reunión del G20, y aquí entonces ya no vienen solo los países más poderosos, sino también los países de ingresos medios. Entonces ellos están haciendo otra propuesta que no sea solo, que no solo sea la tasa, sino que también sea en función de las utilidades. Y entonces, si tú tienes un monto de utilidades, pensemos en 450 millones de dólares, te vamos a cobrar un impuesto. No me importa si tu empresa está en México y tus trabajadores están en Irlanda. Si tú generas en cualquier parte de este planeta este monto de utilidades, vas a tener que darle cierto porcentaje de impuesto a tu país matriz, ¿no? Entonces, estamos caminando hacia ese mínimo global para desaparecer estos países fiscales y estos efectos como los que les acabo de explicar, donde las empresas, regresando como comencé, donde los multimillonarios, donde las grandes empresas pagan menos que aquellos que trabajamos en el sector formal o aquellos que nos dedicamos a una consultoría, por ejemplo. Sí. Sí, no, caray, Adriana, lo pusiste con el mejor ejemplo, pero además con toda la realidad de lo que está ocurriendo en estos flujos internacionales entre empresas que ya no tienen fronteras, ni tampoco gracias a su localización fiscal, bueno, pues se favorecen generando más ganancias. Así que esto que nos anuncias tiene que ver entonces ya con la posibilidad de que se pongan de acuerdo estos 7 grandes países en conformar una reforma fiscal mundial. Así es, tendríamos que escuchar, viene la reunión en Venecia en los próximos días, y entonces ahí escucharemos, ya lo dijeron los grandes líderes, ahora veremos la propuesta de países que tienen un poco menos de poder a nivel económico mundial, entonces escucharemos su propuesta, pero yo creo que es el primer gran paso para evitar estos países, estos paraísos fiscales, porque el mundo pierde alrededor de 245 mil millones de dólares, y hoy que estamos empezando a salir de una crisis económica a raíz de una pandemia, países como no solo México, sino aquellos que sí incluyeron políticas para reactivar su economía o para mejorar la salud de su población, pues recurrieron a deuda, y esa deuda se tiene que pagar. ¿Y de dónde podrían obtener ciertos ingresos? Pues justamente de ir por aquellas empresas que han estado evadiendo su tributación a través de estos paraísos fiscales. Entonces yo creo que esta medida abona para todos en general. Y otra de los beneficios es que Irlanda, por ejemplo, que hoy cobra el 12.5, pues va a decir, pues mejor me voy al 15, porque ese 2.5 que ahora le va a cobrar México a sus empresas, pues mejor me lo quedo yo. Y entonces del 12.5 a lo mejor podría subir al 15, pero ya estaríamos en un piso parejo y ya no habría ese incentivo perverso de estar moviendo tu capital hacia paraísos fiscales. Pues vamos a estar al pendiente, si nos lo permites, de que nos ayudes hacia finales justamente de este mes a entender cómo va a quedar ello, y con el doble irlandés y con el holandés quedó en muy cuentas claras, Adriana. Como siempre, te lo agradezco muchísimo, y sobre todo nuestra audiencia, porque ya algunos de estos mitos y realidades quedan bastante claros. Muchísimas gracias, maestra.
Al contrario, gracias a usted, doctor, y gracias al auditorio por escucharnos todos los martes. Gracias, Adriana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vaya, bueno, mire, pues usted acaba de escuchar en muy cuentas claras lo que son los paraísos fiscales, con el doble irlandés, con el holandés, y las ventajas y desventajas que ofrecen y la vigilancia que se ejercerá sobre ellos. Antes de ir a una breve pausa, le recomiendo como siempre la recomendación de que si quiere estar bien informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular o tablet y ver la programación en vivo, incluyendo desde luego Cuentas Claras.